Hola, les voy a hablar de la utilidad de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje en relación con el proceso educativo. Pertenezco a la comunidad UNIVDEP y mi nombre es Griselda Cerdá Barceló. En primer lugar, vamos a definir qué es un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Para poderlo definir necesitamos comprender tres conceptos básicos. El primero es entender que vivimos en una cultura de la pantalla. Estas pantallas, que pueden ser computadoras, celulares, etc., multiplican y facilitan nuestra comunicación. Es así que el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje requiere el uso de las TIC, pero también una incidencia pedagógica. Es así que con estos elementos combinados se construye un contexto que facilita el aprendizaje. Estos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje no ocurren en un lugar determinado, es decir, se pueden construir en cualquier espacio. Este espacio debe ser adecuado para la aplicación y el fortalecimiento de las técnicas de aprendizaje a distancia, así como el aprendizaje cooperativo con el uso eficaz de la tecnología. Estos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje producen ciertos cambios, en primer lugar en el rol docente. El rol docente va a participar de una manera muy activa, pero también a distancia, lo que va a permitir que el rol del estudiante también se modifique, haciéndose más responsable y autodidacta. Estas actividades que se promueven, estas actividades emprendidas también van a ser diferentes, así como las formas de evaluación y, por supuesto, los materiales didácticos. Los componentes de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje requieren, en primer lugar, un espacio virtual. Este espacio virtual requiere, por supuesto, ciertos medios, como son la web, los procesadores, las plataformas, etc. Pero estos por sí solos no producen un aprendizaje. Es necesario un tutor y uno o miles de estudiantes, incluso millones. Y por supuesto requieren un trabajo colaborativo entre unos y otros, así como un diseño de contenidos específicos que van a ser apoyados con los medios que ya se mencionaron. Hay otros autores que nos dicen que los componentes de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje son un desarrollo tecnológico, social y cultural, una tecnología aplicada, que se constituye de herramientas y técnicas, así como un marco organizativo que se refiere a la organización de actividades según un espacio, así como un calendario específico. Y por último, una función pedagógica. Esta función pedagógica nos va a producir actividades, secuencias didácticas, producir situaciones, así como materiales educativos. ¿Cómo se da la comunicación en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje? Bueno, esta comunicación se va a poder dar dentro o fuera del aula, entre dos o entre miles de usuarios, de tal manera que el rol docente pasa de transmitir a facilitar en colaboración con los estudiantes y se va a producir mediante una comunicación, puede ser síncrona, o sea, simultánea, o asíncrona. Un ejemplo de comunicación síncrona es, por ejemplo, las reuniones por Meet o por Zoom, y un ejemplo de comunicación asíncrona son, por ejemplo, los correos o los foros, donde podemos contestar en el momento o posteriormente. Es así que tenemos tres factores principales que median en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Voy a mencionar algunos del factor humano. En el factor humano ya habíamos mencionado que es necesario que haya una intención pedagógica y por la cual se van a diseñar ciertos materiales, ciertos contenidos con una estructura, una coherencia, una lógica. ¿Para qué? Para que al final del proceso de aprendizaje se dé una evaluación y se dé una retroalimentación. Esto es entre otros.
En cuanto al aspecto tecnológico, tenemos que estos factores se constituyen de herramientas. Estas herramientas son tanto de hardware como de software. Se van a poder utilizar plataformas, celulares, dispositivos, los cuales van a simular ciertos entornos para que se presente o se facilite el intercambio y por lo tanto la construcción de conocimiento. Finalmente tenemos el tercer factor, que es el contenido y la finalidad. Este contenido debe facilitar la construcción de contextos simbólicos, así como estar ligados a ciertas actividades que tengan una intención pedagógica. Dichos contenidos deben contener, entre otras cosas, flexibilidad, significados compartidos para promover el aprendizaje y el crecimiento. ¿Qué necesitamos para elaborar un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje? Necesitamos dispositivos, herramientas, así como una intención pedagógica, una plataforma, un espacio virtual mediante el cual podamos enviar y recibir, hacer ese intercambio, esa colaboración, así como, por supuesto, una congruencia y una estructura que esté llena de significados compartidos entre todos los actores y una flexibilidad. En síntesis, ¿cómo definimos un entorno virtual de aprendizaje? Pues es un espacio virtual organizado por una comunidad con una intención educativa que descansa en el uso de instrumentos culturales al que se accede a través de la web o de un dispositivo electrónico, el cual nos va a modificar prácticas y va a potencializar para todos un aprendizaje. En resumen y en conclusión, las tecnologías de la comunicación por sí solas no van a constituir un entorno de aprendizaje. Es necesaria la intención pedagógica, así como la organización humanas, para construir un contexto organizado cuya finalidad sea facilitar el aprendizaje, no solo de los estudiantes, sino también de los y las docentes. Las fuentes en las que me apoyé fueron principalmente Encaletti y Romero, de 2015, un artículo muy interesante que se titula La utilidad de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Muchísimas gracias.